¿Cómo pretenden construir futuro los que niegan su pasado, ¿no? No hay duda que el fenómeno inflacionario es un fenómeno complejo. Yo le voy a pedir a los amigos a ver si podemos tener la lámina número 10, a ver si nos ayudan los compañeros. Fíjense, en esta lámina nosotros tenemos lo que es la tasa de inflación promedio por periodos presidenciales. En el periodo de Carlos Andrés Pérez, el promedio fue 45.3. Después, en el periodo del doctor Caldera, eso llegó a 59,6%. El promedio durante la presidencia de estos años del presidente Chávez ha estado en 21.7. Ahora, fíjense ustedes, estos que se quieren olvidar del pasado. Resulta que la inflación en el periodo máximo de Carlos Andrés Pérez II llegó a 81%. Y luego, en el periodo de Rafael Caldera, llegó como al Himalaya a 103,2%. No tienen futuro porque se olvidan del pasado. Y ahora, si ustedes me permiten, a los que les gustan las explicaciones, vamos a utilizar unos estudios que tiene el Banco Central de Venezuela, sobre todo para los que, porque los inteligentes están del lado allá, nosotros somos brutos. La inteligencia les sale, les emana de esas mentes tan lúcidas que no son capaces de imaginar el futuro ni estudiar la historia. Fíjense, esto que está acá es un estudio serio y hay que reconocer al Banco Central de Venezuela en sus 70 años. Reconocer, y aquí quiero tomar el momento para reconocer la memoria del doctor Maza Zavala, la memoria del doctor Rangel Carazut y la memoria de nuestro querido doctor Gastón Parra Luzardo. Y también la presencia activa e infatigable del doctor Bernardo Ferrán, maestro de generaciones. En los estudios que hace el Banco Central, una institución seria, no esas encuesticas que hacen por allí, que sacan un promedio, porque creo que en estadística todos están raspados. En estadística 1, en estadística descriptiva, la primera que usa. No pasaron o la universidad les pasó por encima o no entendieron la estadística. Pero ellos son inteligentes, entonces claro, nosotros somos brutos, pero como comprendemos más la economía y el ser humano, porque la economía que no va destinada al ser humano no sirve para nada, no sirve para nada. Pero fíjense ustedes cómo esto que está acá, que es una fórmula aparentemente muy compleja, eso deriva de unas aproximaciones estadísticas que son las mediciones que hace el Banco Central y que hace el Instituto Nacional de Estadística en relación a la tasa de inflación
y a la del Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que ellos, cuando los números son a favor, lo creen, pero cuando son negativos, no lo entienden. Eso es como el árbitro, ¿verdad? Si le dan bola, aceptan la bola, pero si es extra y se ponen bravos. Entonces, tranquilos, quédense tranquilos, amigos. Entonces, fíjense que esta fórmula lo que intenta es, como todo análisis econométrico, es explicar lo que es el pasado. Algunos econometristas intentan proyectar el pasado al futuro y eso no lo van a lograr, porque ese pasado que ellos vivieron y que nosotros sufrimos no va a volver jamás. Esta fórmula que es tan complicada, pero nosotros somos brutos, pero las entendemos. Ellos no sé si son inteligentes y lo lograrán entender. Fíjense, acá en esa fórmula, la inflación es un fenómeno que tiene muchas causas. Y entre muchas de esas causas hay algunas teorías de las cuales ellos están embebidos porque estudiaron en muchas universidades muy importantes de lo que sufrimos los seres humanos en la década del 80 y la década del 90, donde querían explicar todo con un mecanismo sencillo, pero no explican poca cosa, no es que lo explican poca cosa, porque el mecanismo del mercado, si eso funcionara, qué bueno, porque es un mecanismo automático de asignación de recursos, pero lamentablemente tiene muchas limitaciones. Y sobre todo los que se dedican a la economía financiera, a la especulación. Y aquí empieza a haber una diferencia entre la producción de aquellos venezolanos que se dedican verdaderamente a la producción y aquellos como algunas personas que andan por allí que se dedican a la especulación. Somos especuladores, pero damos empleo. Reconocerán esa frase. Entonces la inflación, entre sus múltiples causas, una de ellas es lo que es la persistencia o la tasa, la inercia. Es como la inercia de un automóvil que viene a cierta velocidad. En la gráfica primera veíamos cómo la inflación promedio del periodo de Carlos Andrés Pérez era 45.3 y la del periodo del doctor Rafael Caldera 59.6. La inercia tiene dos factores que acá se explican a través de un cierto retardo. Esta T-1 y T-2 son elementos de la fase anterior. Entonces fíjense cómo lo que es la inercia de esos 45.3, que pesan un tercio de ese 33%, a lo mejor los porcentajes ni lo saben usar, ya significaban en el primer año del gobierno del presidente Chávez una inflación inercial de casi 18. O sea que comenzaba el gobierno del presidente Chávez con un efecto de la inercia inflacionaria de los años anteriores de 18 y la logramos bajar a 12%. Vencimos la tendencia y la persistencia de ese fenómeno, pero después vino un golpe de Estado. Eso no lo dicen porque no tienen responsabilidad en eso. 20.000 millones de dólares se perdieron en este país por quienes todavía no terminan de aceptar responsabilidades en lo que tienen. 20.000 millones de dólares, que no son conchas de arroz, no tomaticos de eso. Entonces, hay un primer factor para explicar la inflación en términos de esta que puede aparecer una forma muy complicada, que es el elemento inercial. Porque la inflación en Venezuela es una inflación estructural, no es una inflación de carácter coyuntural. Es que todavía no se ha podido vencer en todos estos 30 años, no se ha podido vencer. Y eso forma parte también de la estructura fundamental de la economía rentística venezolana que yo hablaba al principio.